Buenas noches, amados hermanos, congregación, Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación. Hermanos, amigos que nos visitan en esta hora, familia, sean todos bendecidos en esta hora. Les voy a invitar a que tomemos la palabra del Señor. Vamos a abrir en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del versículo 60 al 69. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Este es un pasaje en donde previamente, para ponernos un poco en contexto, el Señor Jesús les estaba enseñando, predicando a las personas y a sus discípulos quién era Él, y que Él les estaba diciendo que si no se acercaban a Él, digamos, en su carne, en su sacrificio, Él les está diciendo: el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no puede acercarse al Padre. Estaba diciéndoles en sentido figurado que Él iba a morir por nuestros pecados y que tendríamos que estar justificados en Él. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Al oír que esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Les estaba poniendo en contexto respecto de lo que el Señor Jesús estaba enseñando y diciendo, que Él era el pan de vida, que Él era quien a través del cual seríamos limpios para reencontrarnos con el Padre. Pero Él sabía en su corazón, ya conocía las personas que no creían estas cosas, no creían estas palabras. Y dijo en el versículo 65: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quería decir que estas personas que no creían todavía no habían recibido la luz del Padre, todavía no habían sido tocados en su corazón para tal vez estar abiertos al Señor en su corazón. Tal vez había ventanas que tenían abiertas al enemigo y que no les permitía todavía creer. Así que, hermanos, si en este momento usted tiene un familiar, usted tiene un amigo, un ser querido que de pronto no ha querido acercarse a los pies del Señor, hay que estar en oración para que el Padre le dé esa luz, para que el Padre sea abriendo su corazón, para que el Padre sea poniendo de su espíritu en esa persona y abra sus ojos, sus oídos espirituales, para que la palabra toque su corazón y llegue a él.
porque dice la palabra que ninguno puede ir al Señor Jesucristo si no le fuere dado del Padre. Amén. Entonces vamos a poner en la presencia del Señor este momento y vamos a pedirle que Él sea avivando nuestra fe y abriendo el entendimiento y el corazón de todos nuestros seres queridos y nos haga luz para todas las personas que lo necesiten. Amado Señor, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Señor, primeramente con un corazón lleno de gratitud como siempre, Padre, porque tú has estado presente en todo momento en nuestra vida y hasta aquí tu mano nos ha sustentado, Señor, tu diestra nos ha alentado, nos ha levantado, amado Rey del Cielo, y hasta aquí nos has traído en bendición, Señor. De pronto con dificultades, sí, Señor, todos las tenemos, pero en victoria, Padre, porque aquí estamos presentes, Señor, alabando y santificando tu maravilloso, tu bendito nombre, porque solamente tú mereces la gloria, la honra y toda la adoración te pertenece, oh Señor. Gracias, Padre, porque tú habitas, Señor, en nuestros hogares, porque tú, Señor, te mueves con poder en nuestra vida. Y te rogamos, Señor, en esta hora que tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, Padre, porque como lo dice aquí el Evangelio de Juan, Pedro decía, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y así lo creemos, oh Rey del Cielo. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, toque el corazón de nuestros seres queridos, Señor, de nuestros familiares, de nuestros amigos, y nos hagas luz, Señor, a todas las personas que te necesiten, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a todas las personas, Padre, con las que tal vez podamos tener algún contacto, amado Dios, principalmente a esas personas que son tan importantes en nuestra vida, Padre. Seas tú, Señor, dándoles el querer como el hacer, seas tú dando esa luz a su vida, Padre amado, para que la palabra, tu palabra, toque su corazón y tu Santo Espíritu nos llene, Padre, de convicción, Señor, y de fe, amado Dios. Gracias por tu palabra, Rey del Cielo. Nos disponemos a alabar y a exaltar tu bendito y maravilloso nombre. Gracias, Señor, por este momento, por este privilegio que tú nos das de estar en este lugar, de dirigirnos, Señor, a ti en alabanza y en adoración. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito eres. Gloria sea tu nombre, oh Dios soberano y eterno. Tu palabra, Señor, nos enseña en los Salmos, donde David alababa y glorificaba tu nombre, Señor, en los escritos que tú le dabas en tu corazón. Y dice el Salmo 145, del 1 al 3, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Te adoramos, Señor, te bendecimos. De nuevo, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor. Tú eres el Dios soberano, el eterno, el Señor Dios de poder, de gracia y de misericordia, el que vive y reina por los siglos de los siglos y único digno de que toda rodilla se doble, adore y glorifique, exalte y bendiga tu santo y precioso nombre, Señor. Para ti sea toda la gloria. Señor, para ti sea todo el honor y toda la adoración. Tú que reinas, Señor. Tú que vives para siempre y por los siglos de los siglos como tus hijos. Hoy nuevamente venimos
Dios eterno, al Dios soberano, al Dios de gloria, al Dios de poder, de gracia y de misericordia, Señor. Bendito sea tu nombre. Recibe todo el honor, Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y que sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Y convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y que sin ti mi corazón sediento se muere, se seca.
que tu gracia, tu maravilloso amor, tu misericordia nos llene, para que cada día, Señor, nuestras vidas, Padre amado, quieran llenar tu trono de adoración y de alabanza, porque deseamos caminar conforme a tu santa, perfecta, gloriosa y santa voluntad, Señor. Llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu gracia, Señor. Bendícenos con tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Nos han traído hasta aquí, hasta este precioso día, en el cual podemos invocar, adorar, glorificar y bendecir tu nombre, Señor, porque tu gracia y tu amor ha llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias. Por eso te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Eres el Dios soberano y eterno y no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Y ahora queremos también honrarte por tus maravillas, darte la gloria, darte la alabanza y el honor, porque tú eres el Señor, Dios eterno, soberano, glorioso y precioso. Bendito seas, Señor.
cántale con todo tu corazón. Aquel que nos amó, Testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Así es, amado Rey. Todo es para gloria y honra de tu nombre. Señor, nos reunimos, Padre, porque creemos, Señor, en que tú eres el Rey soberano y eterno. Y porque, Señor, es bueno en mitad de semana, Señor, buscar tu rostro y tu presencia en comunidad con los demás hermanos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo y por este momento, Señor, en que podemos adorar, en que podemos bendecir, en que podemos, Señor, glorificar y exaltar tu santo y precioso nombre. Bendito seas, Rey soberano. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, tú que reinas, tú que vives, Señor, para siempre y por todos los siglos de los siglos. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia en esta noche y recordar, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y adorarte y alabarte, porque, amado Dios, es lo menos y lo más que podemos hacer. Tú ya pagaste, tú ya pusiste el precio, tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, y ahora nosotros queremos hacer nuestra parte, que sencillamente buscar tu rostro, tu presencia, adorarte, hacerte caso, Señor, ser aquellas personas obedientes, Padre. Señor, que tu gracia y tu amor
ilumine y llene cada vida y cada corazón, Señor. Precioso es tu nombre. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos, en esta preciosa noche que podemos nuevamente estar en la presencia del Señor. Gracias damos a Dios por su misericordia, por mantenernos con su gracia y su amor, porque el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, no es para los cobardes. Es más, dice, los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. No los violentos en cuanto a aquello de la pelea y todas esas cosas, no, sino aquellos que están en la brecha buscando que la gracia y el poder de Dios ilumine sus vidas y están en constante oración, están en constante búsqueda del Dios soberano y glorioso. Así que, amados hermanos, nuevamente les saludo en el amor del Señor Jesucristo, en el amor del Padre, del Espíritu Santo, deseando que todos se encuentren bien, hermanos, que la gloria del Señor esté en sus vidas, que el Señor sea o haya sido poniendo su mano poderosa sobre cada familia, sobre cada corazón, sobre las diferentes vicisitudes del diario vivir. Ese es nuestra oración continua al Señor, que su gracia y su amor esté sobre todos nosotros. Así que damos la gloria, damos la honra, damos la adoración, damos la alabanza al Rey soberano y eterno, y nos saludamos todos con un abrazo y un beso santo, hermanos, a la distancia, pero sabiendo que el Señor en su misericordia y en su amor sabrá sacarnos de todo esto y nos dará paz y tranquilidad mientras esta situación cambia en el transcurrir del tiempo, amados hermanos. Así que los invito nuevamente a que hagan sus peticiones para poder orarle al Señor. Muchas de las peticiones que los hermanos hacen son contestadas a través de la semana por nuestro amado Señor y Dios soberano. Así que siempre piense que no es porque el pastor o un hermano o alguien ora, no, es el Señor el que hace la obra en todos nosotros. Solamente que con un corazón sincero y humilde queremos pedirle al Señor que su bendición y su gracia esté sobre su iglesia y sobre todos aquellos que piden o hacen una petición al Señor. Así que no olvide sus peticiones, amados hermanos, y que la gloria del Señor ilumine y llene nuestros corazones. No se olviden que los niños ya están en sus clases virtuales también, ya pasaron la primera lección. Esperamos que los papitos estén atentos para que los niños puedan mandar ya sus tareas. Tienen una semana, no es mucho lo que tienen que hacer, pero sí aprenden mucho. Ojalá todos estén atentos a este llamado para los niños. Así que vamos entonces a ir a la palabra del Señor en esta noche y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Evangelio de Mateo capítulo 1, y vamos a leer los versos 21 al 25. Mateo 1, 21 al 25. No olvide tener su Biblia en su casa, tener su Biblia en una parte bien dispuesta. No olvide tener su Biblia bien guardadita, pero también sacándola para poder leer la palabra del Señor que nos instruye para salvación y vida eterna. Dice así entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 1, 21 al 25. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria sea al Señor. Padre, precioso, soberano y eterno Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por tu grande y preciosa misericordia, por darnos la virtud, Señor, de conocerte. Gracias, Señor. Es el mejor regalo que hemos tenido en toda nuestra vida en esta tierra. Y, Señor, deseamos de todo corazón que esta salvación tan grande, Señor, siempre esté en nosotros hasta el día de tu llamamiento, hasta el día de tu venida, Señor. Bendice a tu iglesia, llénanos con tu espíritu, úngenos con el poder de tu amor, no nos sueltes de tu mano soberana y ayúdanos, Señor, a que el tiempo que pase sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y gloria a Dios. Amados hermanos, entramos en el último mes del año, diciembre, y normalmente en todos los países del occidente y muchos del oriente también, Europa, Asia, África, también celebran como nosotros la Navidad, que no es más sino esa celebración que hacemos recordando el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un recordéis, no es que también nazca ese día. Ya hemos hablado que es lo menos probable es que haya nacido el 24 de diciembre, solamente que se hizo la fiesta para ese día. Y qué bueno que, como todos los años recordamos, estemos pendientes de celebrar una Navidad conforme a lo que Dios nos dice, en paz, y mirando su palabra, aprendiendo de su palabra para saber realmente cómo debemos hacerlo y el por qué es que lo hacemos. Amén. Así que es supremamente importante, amados hermanos, y necesario para el mundo de hoy, y de hecho que siempre ha sido igual en el mundo, que la vida y obra del Señor Jesús es el asunto más trascendental para la humanidad, pues es ahí donde, amados hermanos, se gesta, escucha bien, se gesta la redención, es decir, la salvación del alma humana para todo aquel, para toda aquella que quiera, que desee creer en la salvación, para todo aquel o aquella que entiende y espera la salvación de su alma. Es muy importante que en esta época estemos receptivos no solamente a una fiesta común y corriente como algunos de pronto la pueden tener, es festividades de fin de año y parte de la Navidad y parte es el Año Nuevo. No, que podamos entender, amados hermanos, que podemos aprovecharnos de esta fiesta para poder recordar todo lo que el Cristo de la gloria hizo por nosotros, pero en esta fecha lo que recordamos es su nacimiento. Entonces quiero que de aquí hasta el 20 de diciembre, que sería nuestro último culto, o al menos el de Navidad, y después sería 8 días después, 27 de diciembre, el último culto para fin de año, que recordemos todas estas cosas del Señor Jesucristo. Es muy importante que el pueblo de Dios, que los que quieren salvación y vida eterna, estemos compenetrados con lo que Dios nos dice para esta época de Navidad. Por eso, el tema central de todos, lo que vamos a hablar de aquí al 20 de diciembre, es la vida y obra del Señor Jesús basada en los evangelios. No es basada en otra cosa, en otros libros, en lo que dicen algunos eruditos, en lo que dicen algunos pensadores, en lo que dicen algunas personas. No, basada en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es esa palabra donde el mismo Señor Jesús habló, donde Él mismo dejó toda su doctrina para que nosotros, por medio de la misma, obtengamos
la vida eterna. Entonces hoy, dentro de esa vida y obra del Señor Jesús basada en los evangelios, vamos a mirar el cumplimiento y propósito de su nacimiento. Amén. Vamos a ver otras cosas también a través de las semanas mientras llega el 20 de diciembre, pero hoy comenzamos con el cumplimiento y propósito de su nacimiento. ¿Por qué esto es importante? Usted dirá, no, yo ya conozco eso, yo ya sé. No, es que no es saberlo, es entenderlo y es caminar conforme a lo que Dios nos ha dicho. Cuando recién se abrió el culto, mi hija sencillamente estaba hablando de esa palabra de que el Señor era el pan de vida, pero fíjese, fueron muy pocos los que la entendieron realmente. Hasta el mismo Señor le dijo a los discípulos, ustedes también, a sus apóstoles, ustedes también quieren irse, porque muchos no habían entendido plenamente lo que el Señor quería que supieran. Y hoy, el mundo en general de hoy le pasa lo mismo, y ojalá usted recuerde todas estas cosas y se afiance más en la palabra del Señor y en la redención que el Señor ofrece a través de toda esta palabra bendita que está en la Biblia. Así que como predicador, hermanos, de la bendita palabra de Dios, les debo seguir insistiendo en decir que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que no se olvide de eso, y que es bueno que usted aprenda la vida y obra del Señor Jesucristo para que se afiance en los principios que el Señor tiene, para que no desmaye en la búsqueda del Dios eterno y de la salvación de su alma. Entonces, ese Cristo de la gloria, al cual compareceremos todos en su tribunal, Él decidirá qué es lo que vamos a merecer en la eternidad. Así que es bueno mirar lo que el Señor dice en su palabra para saber qué es lo que el Señor requiere de nosotros para poder llegar allí con Él. En ese orden de ideas, entonces, amados hermanos, amadas hermanas, personas que hoy nos visitan, que no son de la Iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, pero que escuchan la palabra, que quieren un rato estar en la presencia del Señor y contagiarse también de la palabra de Dios, les digo que el Señor les ama también y que nos ama a todos en la iglesia, y que quiere que tanto la iglesia se afiance como los que no saben o saben poco también aprendan que hay un Salvador y que hay que conocerlo a Él para poder saber cómo es que viene la salvación a través de ese Cristo de la gloria. Así que tenemos que comenzar por el principio, es decir, el nacimiento de un Salvador. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Y por eso la época de Navidad nos debe llevar a recordar que el nacimiento de Jesús ya hace más de 2000 años atrás era y es la redención tan esperada y profetizada desde la antigüedad. Entiéndelo bien. Desde que el Señor puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y ellos fallaron, el Señor ya tenía un plan para redimir al mundo, y Él mismo era el que iba a redimir al mundo, porque no había y ni habrá ningún hombre que pueda hacerlo. Así que el significado de redención en la antigüedad hacía alusión al pago que se destinaba para liberar a algún esclavo. Era un precio que se pagaba cuando alguna persona estaba en la esclavitud, llevaba 10, 15, 20, 30 años, y alguien quería liberarlo, o la misma persona quería hacerlo, debía pagar un rescate por ello, debía pagar una redención por ello, debía pagar un precio por ello. En el caso de la redención de Cristo, se refiere a la salvación de la humanidad lograda única y exclusivamente por el Señor Jesús,
con su pasión y muerte. Así que, amados hermanos, la fe cristiana indica que el Señor Jesucristo murió en la cruz para redimir, para pagar ese precio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es importante que entendamos que para que el Señor nos permita el acceso al cielo, debemos creer en lo que Él dice y debemos hacer lo que Él dice, porque es la única manera en que podemos ser libres de todo pecado en nuestra vida. El precio, la cruz del Calvario. Nadie puede pagar con dinero su salvación. Cristo ya pagó. Entonces, podemos concluir, amados hermanos, diciendo que para ser redimidos, primero hubo nacimiento. Porque si no hubiese nacimiento de ese Redentor, no habría podido haber redención. Así que de ahí la importancia de la celebración de la Navidad. Tal vez antiguamente usted y yo celebramos de una manera diferente, pero cuando conocemos bien del Señor y podemos entender el significado del nacimiento de Cristo, no es que el niño Dios vuelve y nace ahorita el 24. No es eso. Mucha gente cree que vuelve y nace el niño Dios. No, es simplemente recordar. Es como cuando usted o yo cumplimos años, es lo mismo. No quiere decir que ese día que nos celebran el cumpleaños, entonces volvemos a nacer, estamos naciendo. No, no es eso. Es entender y reconocer que hace más de 2000 años en la tierra nació el Cristo de la gloria, siendo hombre, aunque ya existía desde antes. Esas son otras de las cosas que tenemos que entender. Y entonces vino para darnos vida y vida en abundancia, pero tenemos que empezar por ese nacimiento, y de ahí la importancia de la celebración de la Navidad, no como una fiesta mundana, sino el recordatorio del nacimiento del Salvador del mundo. Entendamos eso, hermanos, por favor. Así que vamos a ver dos cositas en esta noche, y la primera es la palabra profética de su nacimiento. ¿Por qué estas cosas, hermanos? Porque es que debemos de aprender, debemos de reconocer de quién es el Cristo de la gloria, de qué fue lo que pasó para que Él llegara un día al nacimiento y a la cruz del Calvario, y ahora esté como abogado por nosotros allí a la diestra de Dios Padre. Así que la profecía que se dijo con mucho tiempo de antelación da al creyente una fe y una confianza absoluta del propósito y significado del Señor Jesús para nuestras vidas, hermanos. El Señor no dejó nada a la deriva y no dejó que las cosas de Él se hablaran de un día para otro, sino que pasaron los tiempos y las personas que profetizaron y los que hablaron de eso murieron muchos. Se fueron unos con el Señor, otros tal vez no. Pero en el caso de la profecía bíblica para el nacimiento de Cristo, se registra que al menos uno de los profetas, como Isaías, habló, inspirado por el Espíritu de Dios, sobre su nacimiento 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Y lo bueno de todo esto es que el Señor envía esa información con pelos y señales para que entendamos que no era una casualidad, sino que se estaba cumpliendo la palabra que el Señor decía por medio de sus profetas. Y podemos comenzar, vamos a mirar mucho versículo bíblico hoy en ese sentido, porque es lo que nos hace o nos lleva a mirar precisamente la profecía bíblica
que habla del antes y del momento y del después del Señor Jesucristo. Isaías, capítulo 7 y versículo 14, el profeta nos habla lo siguiente, inspirado por Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando nosotros miramos esta profecía bíblica y vamos hacia el Nuevo Testamento también, hermanos, vemos el significado y el cumplimiento de la misma en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante que usted entienda que su único y suficiente Salvador es el Señor Jesús. Allí el profeta o hablando de la persona que hablaba, cuando llega el Nuevo Testamento, cada uno de los que hablaron empezaron a dar fe de quién hablaba el profeta, a quién se dirigía, y entonces empezamos a vislumbrar que la persona del Señor Jesús es todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Por eso, en Mateo capítulo 1, versículo 23, ustedes saben que el evangelista Mateo se propuso hablarle a su propio pueblo de Israel, con la profecía, con todo bien definido, para que entendieran que el nuevo pacto había llegado, para que entendieran que Jesús de Nazaret, pero nacido en Belén, nacido en Belén, sí, era la persona de los cuales los profetas decían que era el Mesías, el Cristo de la gloria, el Redentor y Salvador del mundo. Entonces Mateo 1:23 nos enseña, dice, citando al profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero aquí ya nos dice qué es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense, Mateo pone a estudiar bien lo que Isaías dijo, y entonces él creyó y escribió esa palabra, que el ser que nacía, ese Jesús, era Dios sobre la tierra, Dios redimiendo al ser humano. Es de vital importancia que el creyente entienda completamente sobre quién es el Padre de Jesús. Mire, se celebra y se habla que José es el Padre de Jesús. Pero cuando usted mira la Biblia, se da cuenta de lo que Dios dice y de lo que pasa. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 16, allí encontramos las genealogías, todo el capítulo 1. Ya cuando llega al 16 habla de José, pero antes de eso empieza desde Abraham para decir la genealogía del Señor Jesucristo. Y en el versículo 16, refiriéndose a la genealogía, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. José era el marido de María, de la cual nació Jesús. Pero no dice que José lo engendró, como en el caso de todos los antepasados. Cuando usted lee antes del versículo 16, de todos ellos dice: y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a las 12 tribus de Israel, y este engendró a este, y este engendró al otro, y este engendró al otro. Pero cuando llega el momento de hablar de José, entonces fíjese lo que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, y no dice el cual engendró a Jesús, sino dice de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. Eso es algo importante que debemos tener para creer que el Cristo de la gloria es el Dios hecho carne. Y es importante para que tu fe en Dios sea creciente y para que sepas que no estás adorando a cualquier personaje, sino al Rey soberano y eterno de los cielos, dueño absoluto de nuestras vidas y creador de todas las cosas. Dios anunció proféticamente y por medio del ángel tanto a José como a María del nacimiento. Mire, él no le anunció a otros en su momento, se presentó ante los pastores, que ellos veían cómo bajaban y subían ángeles y les decían las buenas nuevas para Israel han llegado. Lo que se ha dicho a través de los profetas ya es real en este momento. Pero el Señor dice que mandó su ángel primero a María. Y a ella, usted lee allá en el Evangelio de Lucas que el Señor le dijo: bienaventurada eres entre las mujeres, de ti va a nacer un ser que será el mismo Hijo de Dios, que será el Salvador del mundo. Y María se confundió con esta aseveración del ángel. Y se preguntaba a ella misma: pero ¿cómo puede ser posible esto? Mire, ella amaba a Dios. María y José provenían de una familia creyente poderosa en el Señor. Sin embargo, cuando estas cosas vinieron a su vida, se confundieron. Decían: pero ¿cómo puede ser posible esto? Y entonces ella decía, ahí en Lucas 1:34, mire lo que ella dice. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Para ella lo natural era que podía tener un hijo si tenía relaciones con un varón. No había otra manera, humanamente no la había. Y aunque ellos creían en Dios, era como difícil, porque no habían experimentado algo como eso, pero Dios venía revelándose a la vida de cada uno de ellos. Y entonces viene la respuesta, que aunque su esposo era José, él no iba a ser el padre. Tremendo. Y el Señor se lo revela ahí en el versículo 35. O sea, ya leímos Lucas 1:34, ahora leemos Lucas 1:35. Aquí ya viene la respuesta del ángel a la pregunta de María. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Dios. Porque dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que va a venir sobre ti, va a engendrar a ese ser. No es tu esposo, no es ese ser humano, José. Él sencillamente va a ser como la parte de un padre terrenal, pero él no va a ser el padre de Jesús, del Salvador del mundo, sino yo, el mismo Dios, dice el Señor. Que es lo que mucha gente no puede entender y comprender, que Dios haya hecho esas cosas. El Señor dice que Él se despojó de su gloria para venir y habitar entre nosotros, hermanos. Esto es bueno estudiarlo para refrendar nuestra vida cristiana, para saber lo que es el Cristo de la gloria para nuestra vida. Ahora, ya entendemos lo que María pensaba, ya vemos lo que ella le preguntaba al ángel y la respuesta del ángel para ella.
Pero yo me imagino que María se estaría preguntando, bueno, ¿y ahora qué le digo a José? ¿Y ahora cómo le hago? Dice que ella estaba donde su parienta Elizabeth, duró 3 meses allí con ella. Y cuando volvió a donde estaba José, que estaban desposados, que eso era un matrimonio, ya estaba en embarazo. Y José la había mandado, sí, embarazo. Entonces, José no tenía idea del embarazo de María hasta 3 meses después que ella volvió de visitar a su parienta Elizabeth. Entonces, ¿qué pasó? José igual estaba confundido y yo me imagino aún espantado. ¿Qué pasó aquí? Se formularía la misma pregunta: ¿quién será el padre de ese niño? Claro, tuvo que haberse hecho la pregunta. Pero viene nuevamente la palabra profética ahora a José 3 meses después de que el Señor le había hablado a María. Mateo 1:20, amados hermanos. Y dice así Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José como hombre creyente, José como una persona apartada para el Señor juntamente con su esposa, o con la que quería que fuera su esposa, no tuvo que tomar explicaciones humanas de ella, sino que su misma fe y convicción en el Señor le hicieron acreedora a la revelación divina que venía de lo alto, y a creer, a poner en su corazón que debía creer, porque él sabía que María era una mujer recta y que lo que ella decía venía de parte de Dios, y Dios proféticamente se lo confirma también al mismo José. Y entonces, aquí es donde vemos que la palabra profética es importante. En la palabra profética es importante entender que engendrar se refiere a la fertilidad del Padre. Escuche bien, engendrar se refiere a la fertilidad del Padre o del hombre, y concebir a la fertilidad de la madre o de la mujer. Engendrar y concebir. Entonces, el hombre engendra, la mujer concibe. Amén. Por eso, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones, ya María había concebido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el Padre de Jesús. Entonces, vemos cómo José queda totalmente convencido, amados hermanos, y le queda resuelto el problema de que Dios era el verdadero Padre de Jesús. No era fácil entenderlo, pero él sabía que lo que Dios decía y lo que él veía venía de parte de Dios. Y entonces, ¿cómo se refrenda de que José queda tranquilo con la respuesta que el Señor, Dios soberano y eterno, le da? Pues se casa con María.
Él había propuesto, cuando la ve así, llegando de donde Elizabeth, y la ve que ya tiene 3 meses de embarazo, no sé si le notaba o no se le notaba, o María le dijo, mira esto. Y dice que él quiso dejarla secretamente. En esa época, la mujer que hacía una cosa de esas después de estar desposada para casarse, era digna de muerte. Le apedreaban por adulterio. Esa era la ley de ese momento. Pueda que hoy diga, uy, pero ¿cómo así? Era la ley del momento. Entonces, ¿qué hizo José? Un hombre bueno, un hombre piadoso. Él pensó y dijo, no, yo la voy a dejar secretamente. Yo tampoco la voy a humillar, no esto, yo no sé qué sería, qué es lo que pasó. Él pensó en dejarla secretamente cuando vino el Señor y le habló en sueños de que no debía de hacer eso. Y cuando él queda ya totalmente convencido, no duda en casarse con María. Mateo 1:24 así nos lo dice. Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esa es la vida de aquellas personas que creen y aman a Dios y que saben que lo que Dios dice es cierto. José sencillamente ya no pensó en dejarla ni secretamente, ni de una manera o de otra, ni hablar con uno, ni ir ante el sacerdote y decirle, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Porque el sacerdote le habría dicho, hay que apedrearla. Así dice la ley, ellos decían en la ley, y el Señor, recuerda lo que alguna vez dijo, es que ustedes aplican la ley y se les olvidó la misericordia. Entonces, si José hubiese ido de los sumos sacerdotes, habían apedreado a María. Él fue a la fuente. Yo me imagino que José, con todo esto, aún de dejarla secretamente, oró al Señor. Y el Señor le reveló que eso era de parte de Dios. Y por eso él termina casándose con María. Y dice que no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella, hasta que nació su hijo primogénito, o sea, Jesús. Y de ahí para allá ya tuvo hijos con María. Recuerden que la palabra nos enseña por allá en Marcos, que dice, no están sus hijos y aún no están sus hermanos y aún sus hermanas con él. Así que después de que nació el Señor Jesús, María y José hicieron su vida normal, como dos personas normales, amorosos de Dios, pero también se amaban ellos y querían tener sus hijos, pero se cumplió lo que el Señor dijo, una virgen concebirá y dará a luz ese hijo que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso, el segundo punto es eso, la importancia de la palabra Emmanuel, hermanos. Es importante tratar de reconocer bien el significado de la palabra Emmanuel que dio el profeta Isaías. Así que la palabra Emmanuel es una palabra del idioma hebreo y esa palabra, como ya dijimos al principio, corresponde a la profecía del profeta Isaías, allá en el 7:14, ya lo leímos, lo corroboramos también en Mateo 1:23, que es donde nos enseña lo que realmente es esa palabra, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que el profeta Isaías, sin duda alguna, hermanos, en revelación del Espíritu Santo de Dios, menciona unos nombres que parecieran como fuera de tono. Menciona unos nombres que parecieran un poco raro, considerando que se referían a un niño recién nacido. Cuando usted mira la profecía también de Isaías, pero un poquitico más adelante, del 7:14, en el 9:6,
Isaías capítulo 9, versículo 6. Uno de esos versículos, hermanos, uno de los versículos nos enseñan que ese niño, él dice, es Padre eterno, que ese niño es Dios fuerte, fuera de otras cosas que dice ahí en Isaías 9:6, usted lo puede leer allá. ¿Y cómo así que un niño común y corriente que nace es Dios fuerte? Es Padre eterno. Yo creo que el mismo Isaías decía, pero Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo me dice que van a ser un niño pero él ya le había dicho, él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros? Y le refuerza la profecía el Señor en Isaías 9:6 para decirle, ese niño que nacerá es Dios fuerte, príncipe de paz, es Padre eterno. Así que uno de los versículos prueba que el niño es Dios. Amén. Esos versículos están probando sencillamente que ese niño es el mismo Dios hecho carne. Y otro de los versículos que el niño es uno con el Padre. Es decir, que es desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre, porque dice, ese niño será llamado Padre eterno. Escucha bien, ese es el Cristo de la gloria, en el cual se fundamenta tu fe, mi fe. Es la revelación que el Señor le da a las personas para que entendamos y creamos en el Cristo de la gloria, para que entendamos mejor la Navidad. ¿Sí? Nos gozamos en la Navidad, nos damos regalos, bendecimos a nuestros familiares, a las personas. Es una época de regocijo, de cariño, de amor entre unos y otros. Pero el verdadero espíritu de la Navidad es el Cristo de la gloria. Es entender su palabra, es meternos en la profundidad del significado de lo que es el Cristo para nosotros, de lo que es recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, Isaías nos está presentando un cuadro muy nítido del Mesías venidero. Eso es lo que está haciendo Isaías cuando habla de estas cosas. En otras profecías de otros profetas vemos aún en dónde va a nacer el Mesías. El mismo Daniel dice en qué tiempo va a nacer. Tremendo, muchas cosas. Y uno a veces ni entiende por qué el mundo de hoy no quiere atender a esto. Y gracias damos al Señor por su revelación, porque el Señor da la revelación a todos aquellos que realmente quieren saber del Cristo de la gloria. No a los que preguntan por preguntar, sino a los que desean meterse verdaderamente en el río del Cristo de la gloria. Es vital para la fe cristiana, amados hermanos, tener bien clara estas profecías de Isaías y de Mateo. Isaías nos dice, nacería de una virgen, sería un niño común y corriente, sería Dios fuerte, sería Dios con nosotros, sería verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, habla de sus dos naturalezas, que esto también es importante. Esto de las dos naturalezas de Cristo ha sido controversia desde la antigüedad. Pero es que es muy sencillo. Dios tenía que hacerse hombre para que el mundo entendiera que siendo una persona común y corriente se puede vivir como Dios quiere. Y que el mismo Dios hecho hombre sufriría en carne propia y llevaría su vida después del nacimiento hasta la cruz del Calvario
para pagar el precio por su pecado y por mi pecado. Fíjese lo que significa el nacimiento de Cristo. No es una fiesta más de porque sí, es una fiesta, claro, pero recordando y dándole la gloria al Señor y estando felices de lo que el Señor hizo por nosotros, que fue muy duro, pero hay felicidad en nosotros porque el Cristo de la gloria dio su vida para sacarnos del pecado, de la esclavitud del mismo. Entonces, sus dos naturalezas son parte del fundamento de la fe cristiana. Solo uno que tiene dos naturalezas, tanto divina como humana, podría atravesar el abismo que existe entre Dios y la humanidad. ¿Por qué? A causa del pecado. Solo Cristo puede darnos salvación y vida eterna. No es José, ni es María, ni es Isaías, ni es Pedro, ni es Juan. Es el Cristo de la gloria, el que nació, el que murió, el que fue profetizado como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como el mismo Dios hecho carne, al cual en estas festividades invocamos, si es que en verdad le invocamos. Así que Él celebra la Navidad, pensando bien en estas cosas que estamos hablando. Hay varios versículos bíblicos, amados hermanos, que comprueban que el Señor Jesús es Dios con nosotros. Y voy a terminar con unos versículos de estos. Y diciendo que el Evangelio de Juan, que hace gran referencia a la divinidad del Señor Jesús, comienza diciéndolo abiertamente lo que significa el Señor Jesús. Mire, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y después leemos el 14. Juan 1, 1, 3 y el 14. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando usted estudia bien la palabra, ya lo hemos dicho algunas veces, la palabra verbo aquí significa al mismo Señor Jesucristo. Por eso podemos parafrasearlo de la siguiente manera: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14: y aquel Verbo, o sea, aquel Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, estos versículos nos están hablando que Dios está con nosotros en la persona de Cristo. Otro versículo es en Juan 8:58. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que al hablarles el Señor de esta manera, quisieron apedrearlo, acabar con su vida, porque se creía Dios. ¿Por qué? Porque esa frase, yo soy, el mismo Dios en el Antiguo Testamento se la había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés le preguntó y le dijo: Señor, ¿de parte de quién le digo a mis hermanos allí en Israel que voy? ¿Qué les voy a decir? Mire lo que el Señor le dijo en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por eso cuando el Señor dijo en Juan 8:58, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese yo soy, quisieron apedrearlo, porque ni siquiera se comparaba, sino estaba diciendo que Él era Dios, y de hecho que así era. También en Juan 20:28
Ya 2 versículos más y con esto estamos concluyendo. Pero estos versículos se los estoy citando para que usted entienda que esa palabra Emmanuel es tan importante para saber que cuando el Señor Jesús estuvo con sus pies sobre la tierra, era el mismo Dios con nosotros. Entonces, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué pasó allí? Tomás era el discípulo incrédulo. Cuando el Señor hizo sus apariciones después de la resurrección, el único que faltaba por verlo era Tomás, pero Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Eso fue lo que él dijo. Y el Señor se apareció 8 días después nuevamente, en el día domingo, en el primer día de la semana, y se presentó estando todos encerraditos y ya estaba Tomás. Y cuando Tomás creyó, dice que se arrodilló ante él y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesús nunca le dijo: no, a mí no me adores. No, él recibió la adoración porque era el mismo Dios hecho carne. Y por último, Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice lo siguiente: Él es, refiriéndose al Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, qué importante la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, hermanos. Así que lo invito a celebrar en esta Navidad, recordando bien la obra, el nacimiento del Señor Jesucristo, porque con esto lo honramos verdaderamente, honramos el nombre del Señor. Concluyo diciéndoles: si quieres llegar a ser un buen creyente, si quieres llegar a ser un buen cristiano, debes adentrarte en el conocimiento del Salvador y Redentor de nuestras almas, y no solo celebrar la Navidad como una fiesta más, sino con la convicción, amados hermanos, que tiene para nuestras vidas el hecho del nacimiento del Señor Jesús. Entre más y mejor conozcas a tu Señor y Salvador, más confianza, fe y esperanza recibirás en tu relación diaria con Él. Pero tienes que conocerle, tienes que estar, como decimos por ahí, en la jugada, y no solamente como andar de festividad en festividad, sino reconocer que el Cristo de la gloria es el Dios hecho carne, y celebramos para gloria y honra de su nombre y redención de nuestras almas. Padre, precioso y soberano Señor, eterno Rey de los cielos, te damos muchas gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Por hablarnos al corazón, por enseñarnos, Señor, y hacernos entender el significado, el propósito tuyo, Señor, para nuestra vida, para los que creen, Señor. Amado Dios, entra en el corazón de mis hermanos allí en los hogares, para que busquemos más tu rostro y tu presencia, Señor, para que no creamos que estamos metidos en una religión más, Señor, sino que verdaderamente estamos con propósitos de cambios de vida, Señor, de propósitos, amado Dios, que solo tú tienes para aquellos que te aman, Señor. Bendito seas, alabado sea tu nombre, exaltado y glorificado seas, Señor Dios soberano, y te damos muchas gracias por tu amor y pedimos que tu gracia y misericordia inunde y llene nuestros corazones, nuestras vidas en este tiempo, y nos hagas reflexionar a través, Señor, de poder festejar el nacimiento tuyo, de saber, amado Dios, de esos días de gloria que hoy no pasan, que están igual porque tú quieres, Señor, nacer en el corazón de cada persona, de cada familia, amado Dios. Así que, Señor, te pido una bendición grande y poderosa, Señor, para nuestras vidas, para la iglesia, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Las peticiones que hay en esta noche: la hermana Julia Liberato da acción de gracias por lo que Dios hace en su vida y pide por sus hijos y nietos.
por fortaleza espiritual y sabiduría para llevar la palabra a las personas que necesitan de Dios. Padre, precioso, eterno y soberano Rey, nos unimos como siempre a la gratitud que los hermanos tienen hacia ti. Nosotros de hecho tenemos mucha gratitud hacia ti, tú lo sabes y la expresamos. Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia, al igual que gracias por lo que haces en la vida de tu sierva, nuestra hermana Julia, y bendice a sus hijos y nietos, Señor, y que tú le des esa fortaleza espiritual y sabiduría a tu sierva para que le hable a su familia y a todos aquellos, Señor, que demandan una razón de ti en la vida de tu sierva. Que tu mano de gracia y de amor esté sobre nuestra hermana Julia todos los días de su vida. Te lo pedimos, Señor, e imploramos en el nombre de Jesús. Carolina Leiva Payares da acción de gracias al Todopoderoso porque sigue manifestándose en sus vidas. Gracias, Señor, por la hija de mi prima Esperanza, que, Señor, también viene en acción de gracias delante de tu presencia. Que tu amor y misericordia siga en la vida de todos ellos, Señor, ya que ellos mismos expresan que tú te manifiestas en sus vidas, entonces que ellos también adoren, glorifiquen, bendigan, exalten tu nombre y vivan conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias por esta familia, que tu gracia y tu amor los llene todos los días de su vida. Nuevamente, Señor, te invocamos en esta noche e imploramos tu mano de gracia y de poder sobre nuestra hermana Ernestina, Señor. Que tu gracia, tu mano de amor sea sobre la vida de ella, que todavía está hospitalizada, Señor, allí en la Chayo, en cuidados intensivos, pero mejor, Señor. Así que, amado Dios, suplicamos que tu presencia, Señor, sea totalmente al 100% en su salud, que tu mano de poder, que tu mano de gracia y de misericordia esté sobre tu hija. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que al hermano Guillermo, a su esposo, tú le des gracia, paz y tranquilidad en este momento de prueba, Señor. A sus hijos también, Padre, que tú los ayudes y los bendigas, a toda la familia, para que haya paz y sosiego en medio de sus vidas y todos puedan, Señor, honrar y glorificar tu nombre aún en medio de la dificultad, Señor. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Saludamos a los hermanos que aquí en Bogotá nos han escuchado. Hoy solamente recibimos sintonía de Bogotá, así que les animamos en el Señor para que todos sigamos adelante, que estas fiestas, hermanos, no nos desentonen ni mucho menos, sino que honremos y glorifiquemos al Señor en todo lo que hacemos en estas fiestas navideñas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la gloria del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo esté sobre todas sus vidas, hermanos. Dios les guarde y nos vemos nuevamente, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la mañana para estar ahí en la presencia del Señor. Y podemos decir, como el Señor nos manda en su palabra, la iglesia y el Espíritu dicen: ven Señor Jesús, ven pronto. Dios les guarde y la gracia de Dios esté con todos nosotros.